Bien, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, está con nosotros para abordar varios temas. La saludamos, ministra. Vamos a ver si ahí se conecta en la pantalla en los próximos segundos. Ahí está. Hola, ministra, ¿cómo está? La saludamos de acá de la noticia. ¿Cómo están? Muy Buenas bien, tardes. muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Hola. ministra. Gonzalo por acá. Quiero partir preguntándole por el trámite del aumento del salario mínimo. Justamente en el Congreso estaba esto en la sala, ¿verdad?, de los diputados y diputadas. ¿Qué novedades tiene al respecto? Parece que suspendió la votación. ¿Siguen las tratativas, las negociaciones? Sí, no ha sido fácil, ¿no? A pesar de que, además del compromiso de aumentar el salario mínimo a 500.000 pesos, el gobierno llegó a un acuerdo con las pymes, más pymes que en la negociación del año pasado, para subsidiarlas. También algo que no se hace en todos los países del mundo, de estar subsidiando el salario de las micro, pequeñas y medianas empresas cuando se demanda un aumento salarial. Sin embargo, como gobierno hemos puesto los recursos a disposición, ¿cierto? Hemos además aumentado los recursos respecto al año pasado, y a pesar de eso hemos tenido algunas obstrucciones por parte de algunos parlamentarios de oposición. Y es lamentable porque cuando vemos que el costo de la vida ha subido a pesar de las bajas de la inflación, cuando la ciudadanía demanda mayor poder adquisitivo, el que esté en riesgo el aumento del salario mínimo a 500.000 pesos afecta finalmente a las familias trabajadoras, no las ayuda en nada. ¿Ministra? Igual esperamos que las conversaciones puedan dar buenos resultados, y así como se ha ido aprobando el proyecto, termina aprobándose en el conjunto de las instancias legislativas. Sí, brevemente, le iba a preguntar justamente por eso, por que van a cambiar la estrategia de diálogo por parte del gobierno con la oposición, porque me parece que es de toda lógica que después del resultado del domingo, donde la derecha y el sector más a la derecha, ¿no?, sobre todo los republicanos, se hayan fortalecido de manera muy notoria en el resultado, tal vez eso mueva a la que hemos conocido como centro derecha a endurecer sus posturas para no seguir perdiendo votos que se están fugando probablemente hacia el sector de republicanos. Tal vez se les pone más cuesta arriba encontrar votos en la oposición. Pero, hasta donde nos ha cantado un pajarito, estaría suspendida la votación porque parece que RN estaría cediendo y estaría llegando a acuerdo con ustedes para avanzar en el sueldo mínimo. ¿Es así? Bueno, en este momento yo no me encuentro en el Congreso, esto está siendo responsable obviamente la cartera. Ministra, ¿no? Efectivamente, pero no me puedo adelantar a nada. Lo importante, y bueno, esto vamos a insistir, nosotros en todo momento hemos buscado el diálogo. Si avanzó las 40 horas fue porque logramos todos flexibilizar posiciones y logró salir un proyecto robusto que se hacía cargo de las distintas realidades productivas y al mismo tiempo ponía en el centro la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras. En esto estamos haciendo lo mismo. Poniendo en el centro la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras. Hoy día las familias trabajadoras tienen bajo poder adquisitivo. Necesitamos aumentar el salario mínimo. Si alguien quiere interpretar el resultado de la elección en materia de consejeros y consejeras constitucionales como un rechazo a los 500.000 pesos salario mínimo, creemos que están profundamente equivocados. Ministra, de todas formas, aquí lo que se requiere es separar aguas y poner en el centro, lo que hay que poner en el centro son las personas. Las personas necesitan un aumento salarial, las pymes necesitan un apoyo, ese apoyo está sobre la mesa, se han aumentado los recursos y perfectamente como gobierno, si hay cosas que agregar, si hay cosas que mejorar, vamos a estar disponibles como siempre. Si eso destraba votaciones, también, por cierto, pero lo que no podemos poner en juego es que los trabajadores y trabajadoras pierdan poder adquisitivo o no tengan un aumento salarial porque algunos dicen que hay que votar como los republicanos que hoy día se oponen al aumento del salario mínimo. Ministra, ¿qué le parece justamente ese hecho? Que el Partido Republicano ya dijo que no va a aprobar este proyecto de los 500.000 pesos y también si ustedes están dispuestos en un futuro a quizás moderar o cambiar ciertos proyectos o quizás reformas para justamente tener los votos necesarios para poder ir avanzando en el Congreso Nacional. Que no se trata ni de moderación ni de radicalización. Nosotros tenemos una agenda que tiene que ver con la seguridad de las personas en materia de seguridad ciudadana, ¿cierto?, en materia de seguridad económica y en materia de seguridad social. En materia de seguridad económica, salario mínimo, por ejemplo, ¿no? En materia de seguridad económica para las regiones, royalty minero, rentas regionales, que nos van a permitir aumentar los ingresos de las regiones en 450 millones de dólares si se aprueba el royalty. Y por cierto también que en seguridad social como la reforma de pensiones, ¿no?, para que
trabajadores al momento de jubilarse tengan mayor espalda y puedan sobrellevar la situación. En ese sentido, porque desde la oposición han dicho que es necesario quizá flexibilizar o incluso moderar ciertos proyectos o reformas para poder ir avanzando en estas materias. Es que vuelvo, evalúe los hechos. En royalty minero nosotros conversamos y cedimos. O sea, esto de que hay que flexibilizar es como ya más viejo que el hilo negro, o sea, lo hemos hecho. El acuerdo previo que tuvimos al día de la elección fue poder juntar posiciones, llegar a un punto común en materia de royalty, y eso es lo que se está votando ya. Quizá a lo mejor uno de los errores que se han cometido es postergar estas cosas, ¿no? Se nos pidió hace mucho tiempo postergar después de las elecciones cuestiones sustantivas porque estábamos en escenario electoral, y ¿qué es lo que ve la gente? Es que las respuestas por parte del Estado no llegan y están empezando a llegar recién al momento de votar, pero porque se postergó. Hoy día es momento de concretar los acuerdos. ¿Y de quién es la culpa si teníamos de haber acuerdo en las royalty, cosas, ministra? ¿De quién es la culpa de haber postergado bueno, las cosas? Se lo pregunto porque mucha de la iniciativa, ¿no? Por ejemplo, en términos de la ley y todo, es del gobierno. Hay algunos que han analizado que el primer año del gobierno estuvo súper enfocado en la campaña de la Constitución. Es que el gobierno, si no tiene los votos, no puede aprobar las reformas. No, claramente. Esto es matemática, ¿no? Sí, nosotros tenemos un oficialismo, pero es minoría. Para poder aprobar royalty, para poder aprobar reforma de pensiones, para poder aprobar la reforma tributaria, necesitamos los votos de la oposición. Si la oposición te dice, podemos llegar a acuerdos, pero ahora no, porque no están los votos, entonces el gobierno tiene que decir, bueno, veámoslo más adelante, pero ya eso se dio, ¿no? Esa postergación se dio. Hoy día queremos concretar. ¿Por qué? Porque la ciudadanía exige respuestas de la institución, del Estado. Y para dar respuesta necesitamos aprobar proyectos en el Congreso. No se decretan los cambios. No basta la voluntad del gobierno. Entonces, en royalty minero, vuelvo a los ejemplos concretos. Queremos recaudar un porcentaje importante del Producto Interno Bruto a través de la actividad minera, diferenciado entre gran minería y pequeña minería. Y esa plata que se va a recaudar va para las regiones, a los gobiernos regionales, para su mayor desarrollo, para mayor inversión, etcétera. Y también a las comunas, 309 comunas que son las más vulnerables. Las alcaldías, los municipios son los que están más cerca de los problemas de la gente y necesitan recursos para responder a eso. Y además para 32 comunas que son mineras, que se llevan casi siempre los costos de la actividad minera y no los beneficios. Si nosotros no logramos generar el acuerdo que generamos, entonces no vamos a poder llegar con esos recursos. Por eso, lo que le decía, el gobierno se recortaron $100 millones en la recaudación por royalty porque lo pidió la oposición. Es decir, cedimos. Y la oposición ha ido cediendo, obviamente, porque no querían royalty minero. Sin embargo, estamos avanzando y lo que esperamos es que esos acuerdos se cumplan. Porque en esto todos hemos tenido que ser flexibles, pero si flexibilizamos y luego no es suficiente y hay que volver a flexibilizar y volver a flexibilizar, entonces no nos quedamos ni con royalty ni con plata para las regiones. Sí, o no nos quedamos con aumento de salario mínimo. Entonces, quiero que se entienda un poco esto, que las postergaciones han tenido que ver con encontrar los puntos de entendimiento con la oposición. Si ya los encontramos, particularmente con Chile Vamos, lo que necesitamos ahora es que no se desdigan de los compromisos, sino que se cumpla y no se use el resultado del rendimiento electoral republicano para contaminar el debate legislativo que espera respuesta por parte de la ciudadanía. ¿Y usted confía en eso, perdón, porque al menos parece que la UDI en la votación del sueldo mínimo estaría también rechazando? En ese sentido, ¿no teme usted que al menos la UDI dentro de Chile Vamos se vaya sumando cada vez más a republicanos? Bueno, hay que ver cómo decantan las posiciones en Chile Vamos. Nosotros estamos apostando al diálogo, a la voluntad democrática, a no postergar necesidades urgentes de las personas producto del resultado electoral. Porque es muy pretencioso también creer que toda la gente que votó por una opción, en este caso republicanos, que no quiere salario mínimo o que no quiere plata para las regiones o que no quiere redistribución de la riqueza. ¿Cómo ponemos al Estado al servicio de las personas si no hay recursos para financiar las necesidades de las personas? Es imposible. Entonces esto no puede ser pura retórica, tenemos que actuar y que trabajar y darle respuesta a la gente ahora, no mañana, no pasado mañana, no el próximo año, Ministra, o no en otra elección presidencial, sino que tiempo, ahora. Pero para seguir avanzando con otros temas, de inmediatez, ¿no? Se aprobó en general el tema del salario mínimo, 120 votos a favor,
24 en contra, 3 abstenciones. Me gustaría saber qué le parece este resultado. Ahora comienza la votación en particular, pero esta es la votación en general. Sí, en la votación en general la hemos tenido disposición. Vamos a ver ahora cómo se vota en particular, porque ustedes saben que la votación en general, la idea de legislar, y ahora viene, si es que se caen artículos significativos, obviamente eso obliga a volver a conversar y ver cómo se rescatan aquellos elementos que son importantes para que esto salga con un aumento real en el salario de las personas y con el subsidio que requieren las pymes. Estamos atentos. Pero ya al menos con un buen primer paso. Espero que esta buena noticia signifique una serie de otras buenas noticias para contar ya con una ley de salario mínimo de 500.000 pesos. Se lo menciono porque estamos ahí con las imágenes en vivo de lo que está pasando en el Congreso Nacional. Estamos pendientes también a la votación en particular. De todas formas, hoy día de la noche es este conclave oficialista en Cerro Castillo, cerca de las 20 horas. Me gustaría saber cómo se enfrentan a eso. Luego de lo que sucedió el domingo, obtuvieron 16 consejeros que tampoco alcanza para tener este veto, ¿cierto?, en el Consejo Constitucional. ¿Cómo enfrentan este cónclave y también cómo avanzan desde ahí? Bueno, un cónclave muy importante, ¿no? Vamos primero a entregar información sobre las conversaciones que tuvimos en un momento, tanto la ministra del Interior como yo, con ministerios y partidos de ambas coaliciones. Luego eso incorpora obviamente el análisis del resultado del día domingo, de las evaluaciones que tuvieron los propios partidos en sus respectivas instancias, pero sobre todo pensando en cómo ir concretando, ¿no? Ir concretando compromisos en lo legislativo, en lo que tiene que ver con la gestión de gobierno, en lo que tiene que ver con la unidad, que es tan importante para poder avanzar en esta ¿Fue un error ir en 2 listas separadas, ministra? Bueno, es parte de la evaluación autocrítica que hicieron los propios partidos que tomaron esa decisión. Ustedes saben que el gobierno optó por un camino, por una tesis, hizo en su momento un llamado a una lista unitaria. No se pudo dar, respetamos la decisión que tomaron los partidos, ellos han estado haciendo una autocrítica, por cierto que esto es cuestión de matemática, ¿no? Las listas unitarias rinden más, eso no sucedió, pero ahora de lo que se trata es no solo escuchar y recoger las evaluaciones críticas y autocríticas que han podido hacer los partidos, sino que ver cómo avanzamos, ¿no? En dar mejor respuesta a la gente en unidad, cumpliendo con los temas centrales, ¿cierto? Sí. Como le hemos dicho, en tributaria, en previsional, royalty, en la agenda de seguridad, y cómo contribuimos desde todas las regiones a eso, no solamente desde el nivel central. Sí, necesito saber su punto de vista respecto a por qué cree usted, ministra, como ministra política, que Republicanos tuvo tal éxito. ¿Por qué cree usted que Republicanos obtuvo 23 espacios en este Consejo? ¿A qué lo atribuye? Bueno, creo que, es complejo dar una opinión solamente personal. Nuestro gobierno ha hecho un análisis más general, porque de todas formas esto requiere más precisión de qué pasa con ese votante, pero se lo pregunto en la visión personal. Yo sé que usted es la vocera de gobierno, pero en lo personal yo creo que todos nos hacemos una idea como ciudadanos, como votantes, y usted es líder política de un sector. Entonces, me parece importante también tener esa visión, conocerla. O sea, lo primero es que si uno ve los números, en términos al menos porcentuales, el Partido Republicano, que representa en Chile hoy día la ultraderecha, ¿no? Una derecha más radical, logró capitalizar y concentrar el voto de rechazo en el plebiscito de salida. Un voto que además incorpora un electorado que se viene recién presentando los procesos electorales con el voto obligatorio. Entonces, una realidad que antes no estaba tan presente en la política chilena, lograron efectivamente llevar esa votación, otras no. Hay un porcentaje muy importante de votos nulos y blancos, desafectados de la política probablemente, o que no vieron una interpretación en este proceso de elección, en el marco proceso constituyente. ¿No hay un juicio en contra del gobierno? Por ejemplo, el ver tal vez una respuesta de los republicanos que el gobierno no ha sido capaz de dar en términos de seguridad, en términos de ese tipo de elementos que han cobrado mucha fuerza en la opinión pública y en las prioridades, ¿no? La seguridad sobre todo. Bueno, es que una ciudadanía informada votó sabiendo que esto tiene que ver con una constitución nueva, no con una agenda de seguridad. Porque si no sería muy complejo manejar la expectativa de ciudadanas ahora, ¿no? Creer que en la conversación constituyente que se va a dar
se va a resolver el problema de la migración ahora o el problema de la delincuencia, eso no va a pasar. Entonces sería un problema de expectativas muy grande. Yo creo que la ciudadanía se informó, supo que iba a votar al momento de votar, ¿no? Y esto no tiene que ver con política pública o con un gobierno específico, sino que con cuáles son las normas constitucionales que nos van a regir en el futuro, ¿cierto? A nosotros en el futuro, a nuestros hijos, a nuestros nietos en el futuro. No quiero ningunear a las personas, ¿ya? Porque las personas me imagino que votaron, se informaron y optaron por una opción política. Por eso es muy complejo decir que ese voto significa no al salario mínimo de 500.000 pesos, significa no al royalty minero, significa... Hay que separar un poco las cosas porque si no es utilizar el voto de la gente para incidir en una política pública contingente cuando lo que se votó no tiene que ver con la contingencia, sino que tiene que ver con una constitución política. No hay una autocrítica entonces, ministra. ¿Ah? No hay una autocrítica entonces por parte del gobierno. No, es que las autocríticas podemos hacerla, pero tratar de utilizar el resultado del voto del día domingo para afectar el avance de cosas que son sustantivas para la gente hoy día es otro plano de discusión. Nosotros podemos hacer muchas autocríticas respecto a cómo mejorar, ¿cierto? Cómo tener mejores respuestas, más oportunas, y por eso lo que hoy día estamos haciendo es a partir de la necesidad de resolver urgencias ciudadanas de ahora, implica empezar ya a exigir concreción, ¿no? Y por eso creemos que la agenda tiene que empezar a concretarse y eso implica definiciones no solo del gobierno, sino que también de la oposición que tiene que manifestarse con su voto. ¿Va a estar o no van a estar los votos de Chile Vamos para el royalty minero en todo el trámite legislativo? ¿Y la democracia ¿Van a estar cristiana? los votos también de la democracia cristiana que ha tomado una posición de colaboración con autonomía? Fuera Esa del oficialismo. colaboración, obviamente, claro, con el gobierno. ¿Ustedes estarían dispuestos a que nosotros se sume el respetamos. oficialismo a la democracia cristiana? Es que nosotros no vamos a presionar en ningún caso sobre aquello. Entendemos que hay una discusión interna, entendemos que sí hay un ánimo que queremos recoger, que esta de la colaboración con autonomía. ¿Qué significa esa colaboración? ¿En qué aspecto? ¿En la reforma previsional? ¿En la reforma tributaria? ¿En el royalty minero? ¿En la agenda de seguridad? ¿Cuáles son esas colaboraciones programáticas? Porque hay que darle contenido a esto y creemos que ahí podemos encontrar puntos de entendimiento con un sector que es de la política chilena, aunque no le haya ido bien en el proceso constituyente, igual es un actor político hoy día en el Parlamento y a nivel país y que juega un rol importante, ¿no? Bien, ministra Vallejo, muchísimas gracias por acompañarnos en Mega Noticias. Estaremos atentos al conclave de esta noche. Buenas Buenas tardes.